Hola, hola, ¿cómo están? Aquí ando apareciendo así de la nada. Así, pum. Oigan, pues, buenas tardes ya, ¿va? Tardes ya. Mil disculpas, ayer de plano mi internet empezó a fallar y luego de repente llegó una persona que me vino a entregar un pedido que tenía hecho y entre que fallaba el internet y el pedido, me desconecté totalmente, ya me perdí en la transmisión y ya dije, no, ya no me voy a conectar, mejor mañana, o sea, hoy. La verdad me desconecté, ya no pude volver a conectarme con el tema y, y dije, no, mejor lo vemos hoy. Hola a todos los que se están conectando. Saludotes, Miguel. Saludos, Ana Luisa, Coco, Amador. Kenia, hola Kenia. Un abrazote para allá. Abrazo a todos, saludándolos a todos. Qué bueno que van llegando. Entonces, me desconecté totalmente y ya no quise retomar la transmisión. Dije, no, mejor mañana ya me vuelvo a reconectar me conecto aquí, me reconecto con el tema y lo retomo y ya lo volvemos a platicar. Ayer estaba hablando sobre, un saludo Brenda Ventura, un saludo. Ayer estaba hablando sobre la cuestión del abuso, pero no el abuso sexual. Les explicaba que la gente cuando escucha el tema de abuso, lo primero que visualiza es el abuso sexual, ¿no? Cuando una persona es abusada sexualmente. Pero yo ayer les comentaba sobre el abuso en general, el abuso como una conducta, como algo que se da inclusive día a día. Las personas vivimos de cierta forma diferentes experiencias y muchas de ellas pueden ser experiencias de abuso. Abuso de confianza, abuso psicológico, obviamente el abuso sexual, que miren, el abuso sexual y la violación son son contextos diferentes. El abuso sexual es cuando a una persona es tocada en sus partes íntimas en contra de su voluntad, que no es consensuado, que no está permitido ese acto. Es cuando se considera abuso sexual. Tocar tus partes íntimas por encima de la ropa o que meten la mano y tocan tu busto, tus pompis, tus genitales. Mientras no haya penetración, no es violación. Cuando hay una penetración con cualquier objeto, dedo, pene o alguna otra cosa. Hola, Lupita Reyes. Saludos, Guadalupe, hasta allá está Sanki. Cuando, cuando pasa así, que hay la penetración con cualquier objeto en tus genitales, entonces ya se considera una violación. Mucha gente le dice abuso a la violación y a la violación le dice abuso. Pero son contextos, legalmente son contextos bien diferentes. Entonces, si tú viviste abuso sexual es porque alguien tocó tus partes íntimas sin tu consentimiento.
sin tu permiso, tocó tus partes íntimas y a eso se le considera un abuso sexual. Si alguien introduce un objeto en tu cuerpo, en tu vagina, en tu ano, eso se conoce como violación. Y hay hombres que son violados a través de la introducción de un objeto vía anal y hay mujeres que son violadas introducción de un objeto vía vaginal y vía anal. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Cuando sabemos diferenciar entre el abuso y la violación, sabemos el contexto en el que estamos parados. Y esto sirve mucho para el trabajo psicoterapéutico, para la parte de la ciencia forense, no confundir contextos. Entonces, retomando el abuso en general, un abuso en general, pues tiene un sentido muy parecido al abuso sexual, pero sin el contexto de que tengo una relación con tus partes íntimas, sino más bien ese abuso y esa perpetración hacia tu persona a nivel emocional, a nivel confianza, a nivel material o económico. Ahí se consolida y se sabe que estoy viviendo una relación de abuso, pero no sexual, sino de un abuso emocional, un abuso psicológico, un abuso económico, un abuso de confianza, un abuso laboral, un abuso en diferentes áreas. Entonces, ¿por qué las personas, el abuso de pareja, en las relaciones de pareja, cuando tu pareja abusa de ti de una forma psicológica, que te dice qué debes de usar, qué no debes de usar, a quién le debes de hablar, a quién no le debes de hablar, está abusando de tu persona y la está violentando? Que ese es otro concepto que luego también se confunde. Yo puedo vivir abuso y no necesariamente vivir a plenitud el ser violentado en mi persona, porque no lleva una carga totalmente de dolo, de lastimar, pero el abuso puede darse inclusive de una forma indirecta, el decir, oye, me prestas 500 pesos y te los pago en un mes y resulta que no me salieron las cosas, que la situación no funcionó como yo esperaba y no te los pago al mes, tardo 2 meses, ahí cometí un acto de abuso, abuso a tu confianza, pero a lo mejor no hay el dolo, no hay esa intención de violentar a tu persona y a tu economía no pagándote. La bronca es cuando yo sé que te pido el dinero y en mi mente sé que no te voy a pagar. Ya tengo consciente que no te voy a pagar en el tiempo que te dije que te iba a pagar porque sé que no voy a tener el dinero. Entonces, aparte de que hay un abuso violento, violento a la relación, la violento no cumpliendo de forma cabal o teniendo palabra la fecha en la que quedamos de pagar. Entonces, ¿por qué las personas sufrimos abuso? ¿Por qué las personas estamos expuestas al abuso en general? A un abuso emocional, esta parte de cuando tú te entregas a una relación y la otra persona sabe que no se va a entregar de la misma manera, pero deja que las cosas pasen, deja que las cosas sigan y entonces se genera un abuso emocional, un abuso de confianza, porque inclusive permito que la otra persona se entregue, pasen cosas, se vivan cosas en la relación que en ocasiones ni siquiera yo sé que ni siquiera las voy a corresponder de la misma manera. Y entonces ahí viene esa confrontación. ¿Por qué vivimos abuso? ¿Por qué las personas abusan de nosotros? ¿Por qué de repente nosotros les llamamos, somos muy confiados, confiamos demasiado en los otros y terminan abusándonos? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué crees que llegamos a ese punto donde abusan de nosotros? Bueno, cuando hay exceso de confianza en los demás o que confiamos ciegamente en los otros,
en nombre de la amistad, en nombre del amor, de la confianza, de los años de conocernos, de la convivencia. Cuando nosotros entregamos de más en nombre de todos esos elementos, quedamos expuestos a vivir el abuso, quedamos expuestos a vivir esa conducta de que otra persona abuse de nosotros de cualquier forma. Ahorita no estoy hablando del abuso sexual, ese es otro contexto en el que podríamos trabajarlo luego para saber por qué se da el abuso sexual, por qué llega ese punto donde se consolida un abuso sexual. Ahorita estamos hablando de un abuso en general, desde lo más mínimo hasta lo más complejo. ¿Por qué vivimos el abuso? ¿Tú te has preguntado si alguna vez han abusado de ti, de tu confianza, de tu persona, económicamente hablando, laboralmente hablando? ¿Te has preguntado cómo llegaste a ese punto? Así es, Adriana. Bienvenida, por cierto. Exactamente. Una es la ausencia de límites. Los límites son muy importantes en la relación, en las relaciones sociales, en las relaciones interpersonales, intrapersonales también, el reconocer los límites. Una, si no funcionan los límites, quedamos más expuestos a vivir un abuso, el estar frente a una persona que va a abusar de mí de cualquier forma y yo no verlo porque no registro límites hacia conmigo y hacia con los demás. Pero también hay algo que va en el trasfondo de los límites. ¿Qué me hace que los límites no funcionen? ¿Por qué mis límites no están funcionando de manera adecuada? ¿Qué crees que es lo que está haciendo que entonces yo a cada momento esté expuesto a una conducta de abuso? Los límites, eso es clarísimo, pero una de las cosas que más nos ponen en riesgo de abuso es pensar que el otro es igual que yo y que tiene los mismos valores, que maneja las mismas creencias, que maneja los mismos niveles de compromiso, que maneja los mismos niveles de, de esta parte, se me fue la palabra, pero bueno, lo voy a dejar en compromiso, en este compromiso a una relación de amistad, a una relación laboral, el pensar que el otro va a ser igual que yo nos pone en desventaja ante el abuso. Cuando yo entiendo que los demás son diferentes a mí, que sus formas de reacción son diferentes a las mías, que sus creencias son diferentes a las mías, fueron educados diferente a mí, que sus valores son diferentes a los míos, fueron desarrollados diferente a los míos. Cuando yo reconozco que la persona que está frente a mí no es igual que yo, voy a evitar vivir el abuso, porque voy a ser una persona asertiva como comunicación y como relaciones, porque entonces voy a entender que él es diferente, que él trae otra historia, que él trae otro sentido de la vida. Y ahí es donde nosotros activamos los límites, como dice Adriana, se activan los límites, porque al entender que el otro no es igual que yo, la reacción inmediata es, necesito dejar clara la dinámica en la que vamos a trabajar. Y entonces necesito poner en claro que por ser tú diferente a mí, se tienen que poner acuerdos y se tienen que poner límites. Pero siempre estamos expuestos al abuso y siempre caemos en condiciones de abuso cuando pensamos que el otro va a actuar igual que nosotros, que el otro piensa igual que nosotros, que el otro siente muy similar a nosotros, que el otro tiene los valores iguales a los míos. No, aunque cueste creerlo, aunque cueste reconocerlo, aceptarlo, la primer parte del trabajo
de la prevención del abuso es saber que los demás no son iguales que yo. No sienten igual que yo, no piensan igual que yo, no viven de la misma manera que yo. Compartimos este espacio, compartimos este lugar, compartimos este mundo, pero no nos hace iguales. Por algo la psicología, cuando define la personalidad, la define de esa manera, ¿no? Las cualidades y características de una persona que lo hacen único e irrepetible. No somos, aunque somos seres humanos y los hombres tenemos las mismas características fisiológicas y las mujeres tienen las mismas características fisiológicas, lo que hace únicos y lo que nos hace en esencia particulares es nuestra personalidad. Y la personalidad le incluyen las creencias, valores, aprendizajes, autoconcepto, autoestima, autovaloración, autopercepción, todo lo que engloba, lo que estructura la personalidad. Entonces, ¿cómo prevenir el abuso? Entendiendo que las personas no son iguales a mí. En el entendido de que ellos van a mostrar su propia esencia y su propia personalidad. Cuando yo entiendo que no eres igual a mí, sé poner límites. Cuando yo entiendo que no eres igual a mí, sé generar acuerdos. Y cuando yo entiendo que no eres igual a mí, sé comunicarme de forma asertiva. Esa es una llavecita muy padre que te ayudaría a prevenir el abuso en cualquier tipo de, en un negocio, en una empresa, en tu trabajo, con un cliente, inclusive hasta con tu hermana, con tu hermano, y somos de la misma sangre, pero no somos de la misma esencia. No tiene, por ser mi hermano no tiene la misma esencia como la tengo yo. Entonces ahí tú ya tienes una reglita muy padre, una llavecita muy padre que te puede ayudar a prevenir el abuso. No la persona con la que hago un negocio o hago un trato no piensa igual que yo, no siente igual que yo y obviamente no tiene la misma esencia que tengo yo como estructura de la personalidad. Entonces, prevenir las situaciones de abuso es entender que todos somos diferentes. Y reconocer y respetar que todos tenemos un sentimiento y una sensación y un proceso diferente, inclusive en sus metas de vida, en su fuerza de vida, en sus intenciones de la vida, desde ahí ya es diferente. Con eso puedes prevenir ser abusado de cualquier tipo y vivir una vida entonces más plena contigo y con los otros. Checa si estás en constante proceso de que vives abusos de los demás hacia ti. El error no es de ellos, ahora sabes que el error es tuyo, porque el que está creyendo que los demás son iguales a ti, en tu estructura, en esencia de persona, ya valió. Ya valió totalmente y entonces esto va a ser un fracaso, un total fracaso en tus relaciones interpersonales y tus relaciones intrapersonales. Entonces entiende que tú eres diferente a los demás y que los demás son diferentes a ti y que entonces eso es una llavecita que te va a dar relaciones más sanas y relaciones más funcionales y relaciones inclusive cordiales. No sé si alguien tenga una pregunta, alguna duda. Eso es una forma muy, muy práctica e inclusive ahí viene la raíz del abuso sexual. El pensar que una persona va a cuidar de mi hija como yo la cuido, ya estoy expuesto al abuso, estoy expuesto a vivir a que mi hija o mi familiar viva el abuso sexual. Por eso, no sé si se han dado cuenta que estadísticamente la mayoría de las personas que viven abuso sexual han sido de familiares, personas cercanas a tu círculo,
a tu círculo de importante de vida. Puede ser un tío, el abuelito, el primo, el mismo papá, la misma mamá, la tía, la prima, la abuela, porque esa es la parte que hace que quede vulnerable una persona al abuso. Y en el abuso, como lo decía ahorita, yo puedo pensar que tú vas a actuar igual que yo y vas a vivir, y piensas igual que yo y sientes igual que yo, y después te haces ese sopetón de que la persona ni tiene tus mismas creencias, ni tus mismos valores, ni tiene tus mismas formas de compromiso, no tiene la misma forma de ser tú y termina abusando de ti. Y eso pasa en el abuso sexual. Por pensar que es mi tía la que va a cuidar a mi hija, pues es igual que yo, la va a cuidar y la va a amar igual que yo, y tómala, termina siendo abusada por el esposo de mi tía o por el hijo de mi tía, y yo no me doy cuenta, o cuando me doy cuenta me pregunto por qué. La respuesta es: pensaste que él o ella iba a cuidar de ese ser querido como lo haces tú, y no pasa así. Eso no es así. Esa es la raíz del abuso. Entonces, trabajen con eso, llévense esta tarea, chequen, chequen qué tanto ustedes piensan que los otros van a ser como ustedes, y que cuando pienses así, estás en un 60% de riesgo que vivas abuso. Abuso de confianza, abuso económico, abuso emocional. Entonces, eso pasa también mucho en las relaciones de pareja. Si tú tienes una relación de pareja y vives abuso, resulta ser cómo te aseguras de no dejar en malas manos a las criaturas. Sencillo, Lupita, tú no vas a cuidar a tu criatura. Yo no voy a cuidar a Camila. Entonces yo necesito saber quién va a cuidar a mi hija. Sea familia, sea una persona externa, yo necesito saber quién va a cuidar a mi hija. Entonces, si es mi hermano el que va a cuidar de mi hija, pues yo voy a checar qué edad tiene mi sobrino. Mi sobrino tiene tantos años, ya está grande, está en la pubertad, trae el gusanito de la sexualidad, y empiezo a evaluar. Y entonces de esa evaluación es que yo voy a poner atención a decirle a mi hermano y a mi cuñada: ahí les encargo, está mi sobrino, sí, ok, ahí les encargo que esto, y a mi hija también: hija, no hagas esto, no hagas lo otro, nadie puede tocar tu cuerpo si tú no quieres, nadie puede pedirte algo que tú no quieras. Y entonces fortalezco esto mismo del que los otros no piensan como tú, sino y enseñarle yo a mi hija que nadie que tú no quieras va a tocar tu cuerpo, y menos en partes que no son permitidas o correctas. ¿Ok? Sí, papá, ¿qué partes de tu cuerpo no pueden tocar? Ay, pues mi pecho, mi vagina y mis pompis. Exactamente, hija. Si alguien te quiere dar un abrazo y tú no te sientes segura de que te lo den, no lo permitas, muévete, ahorita vengo, voy al baño, quiero hacer pipí, voy a tomar agua, y ya le dices a tu tía, ya le dices a tu tío lo que está sucediendo. O sea, también es un proceso donde a esa criatura le enseñas que no todas las personas dan el amor como lo dan papá, como lo dan mamá, como lo da un familiar. ¿Va? Por eso les digo, el abuso sexual tendríamos que trabajar en una transmisión específica para ver cómo prevenir el abuso, tanto de un papá que no caiga en este rollo de exactamente como dice Patti, mi esposa, es medir
todos los posibles riesgos que existan en el entorno en el que vas a dejar a tu hija o a tu hijo al cuidado. Y no es paranoico, es lo que he venido diciendo en la transmisión. Si yo entiendo que las otras personas son diferentes a mí, voy a poder entender que necesito evaluar el riesgo. Se necesita evaluar el riesgo que se tiene que checar para saber dónde va a quedar a cargo de quién va a quedar nuestro hijo. Pero por lo pronto eso sería un tema de otra transmisión, hablar sobre la prevención del abuso y cómo es prevenir el abuso en un menor, el abuso sexual, y sobre qué esferas hay que moverse para que esto no se consolide. Empezando por tu historia, si hay abuso en tu familia, hacia arriba, si hay una historia de abuso, y si la hay, entonces sabes que el abuso es un discurso que se da en tus relaciones familiares y son las que hay que prevenir, y luego ya los contextos en los que tú vas a dejar a tu hijo. Pero podríamos abordarlo en una siguiente transmisión, el abuso, prevención del abuso sexual en menores. Pero por lo pronto, quédate con el abuso y haz ese ejercicio. ¿Cuántas veces han abusado de ti de cualquier forma? Económicamente, psicológica, emocional, en la relación de pareja, y checa cuántas de esas veces tú pensaste que esa otra persona, por ser alguien querido por ti, pensaste que él iba a actuar igual que tú, con el mismo nivel de compromiso, responsabilidad, eh, valores, emociones y creencias. Ese es nuestra principal falla que nos hace que caigamos en riesgos de abusos, de confianza o de algún otro tipo de abuso. Revísalo, y si hay una historia, entonces reacomódala, replantéala hacia contigo para que luego la puedas poner a las demás, con los demás, como decía por ahí Adriana, se puedan activar los límites, se generen acuerdos claros y comunicaciones asertivas. ¿Estás? El abuso se previene con límites, el abuso se previene con acuerdos y el abuso se previene con comunicación asertiva de una forma superficial, pero principalmente el abuso se previene del reconocimiento y atención de que todos los seres humanos somos diferentes y ninguno piensa ni actúa igual que nosotros. Cada quien lo hacemos de nuestra forma y con nuestras propias estructuras. Estructura de la personalidad. Ahora sí, ya pude trabajarlo, ya no hubo interruptores, ya no me desconecté. Espero haya quedado más o menos la idea ahora sí del tema del día de ayer, que no pude sacarlo porque o fue el internet que se me estaba cortando a mí, y luego que ya me entró un mensaje de una cuestión que tenía que recoger, y total que ya me desconecté, ya no le pude dar seguimiento. Pero ahí está, cumplido el tema del día de ayer que quedó pendiente, cumplido el día de hoy. Va a quedar en mi página de Face, ahí va a quedar en mi muro, va a quedar en mi historia para quien lo quiera compartir, ya sabe. Ahí puede compartir el video, lo voy a subir a mi canal de YouTube para quien se quiera suscribir a mi canal de YouTube, ahí lo puede hacer para seguir teniendo más suscriptores, y ahí hay más videos de otras transmisiones que he hecho en mi Face, y ahí pueden compartirlo también desde mi canal de YouTube. Les mando un abrazote bien grande, que tengan un lindo sábado, un excelente fin de semana, y nos vemos el lunes nos conectamos para hacer otra transmisión de la semana. Probablemente sea cuando le demos continuidad la prevención del abuso sexual en menores. No sé si les interese que abordemos ese tema, continuar con el abuso sexual, cómo prevenir el abuso sexual en menores, aprovechando que ya tocamos el tema del abuso en general el día de hoy. ¿Sale, vale? Cuídense mucho. Un abrazote. Hasta allá, hasta donde están, en sus casas. Lorna, ahí va a quedar en el muro. Hablamos sobre el abuso en general, por si te interesa volver a ver la transmisión. Y a ver qué dice aquí, ¿qué dijo Angelita?
Cuando aprendemos a poner límites, tomamos control de nuestra vida y enseñamos a nuestros hijos a cuidarse. Excelente. Ajá, pues sí, somos, ¿cómo se dice? Somos el ejemplo, somos el modelo a seguir de nuestros hijos. Y si el papá no sabe poner límites, si el papá no sabe manejar acuerdos, si el papá no tiene una comunicación asertiva, probablemente el hijo se eduque y se aprenda a comunicarse igual, sin límites, sin acuerdos y sin comunicación asertiva. Ok, entonces el lunes hablamos sobre el abuso, la prevención del abuso sexual, cómo prevenirlo, cómo manejar las redes de apoyo y las redes de ayuda dentro del proceso del abuso. Dentro del abuso es importante tener redes de apoyo y redes de ayuda. Ya no alcanzamos a ver eso, qué significa eso, pero lo abordamos. ¿Qué tanta importancia tienen las redes de apoyo o las redes de ayuda en una dinámica de abuso? ¿Sale? Cuídense mucho. Ahí estamos en contacto. Lindo fin de semana.